La Universidad Nacional Mayor de San Marcos lleva casi 500 años existiendo y, durante todo este tiempo, numerosos e insignes personajes han iniciado su camino en estas aulas, alcanzando trascendencia tanto en el Perú como fuera de él. De acá nace este proyecto, Voces Sanmarquinas, una producción realizada con el apoyo de diversas instituciones desde donde pretendemos celebrar su valor y contribuir a una mayor llegada de la obra de nuestras personalidades más ilustres a las nuevas generaciones, con el fin de que conozcan y valoren un poquito más nuestra cultura peruana. Nuestro primer programa estará dedicado a la deslumbrante poeta Blanca Varela, en este año que conmemora el centenario de su nacimiento. ¿Qué podemos decir sobre los inicios de Blanca Varela? La niña Blanca Varela provenía de una familia de escritores y artistas y vivía en una casa en la que se acostumbraba a hablar en verso. Naturalmente, los libros siempre la acompañaron y su acceso al arte estuvo prescrito. Mas, cuando deseaba respuestas a sus obsesivas preguntas, descubrió, en sus palabras, la sordera de los mayores, la de Dios y la del mundo. Así, Blanca solía sentarse en la mesa familiar y enfrentaba un papel en blanco y escribía para desentrañar y revelar una realidad que le disgustaba. Ella quería a alguien que le contestara y aprendió para siempre, con mucho sufrimiento y una gran alegría, que sería ella misma quien lo hiciese. Su padre fue quien le dio sus primeras lecturas, algunos españoles modernos y decimonónicos como Pío Baroja o Miguel de Unamuno, así como lecturas consideradas transgresoras para su edad, como Madame Bovary de Flaubert y Nana de Zola. La pequeña Blanca se peleaba con los curas del colegio Antonio Raimondi cuando le mandaban a quemar los libros que le había regalado su padre. Ya en su adolescencia, por la necesidad de apoyar la economía familiar, Blanca trabajó en la radio con un programa infantil propio. Era locutora y comentaba distintos asuntos relacionados con los niños y niñas de la época. En 1943, y con 16 años, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar literatura y pedagogía en nuestra facultad. Allí conoció a sus primeros colegas del oficio poético, Javier Sologuren, Raúl de Ustúa, Jorge Eduardo Eyelson, pero sobre todo a quien, en palabras de ella, constituyó una relación sumamente platónica. Así es, hablamos de Sebastián Salazar Bondy. Él descubrió que los apuntes desordenados de la joven Blanca eran poemas y la animó a seguir el camino de la creación, facilitándole así nuevas lecturas e introduciéndola al mundo literario de por aquellos años. Es en este ambiente en donde, cabe acotar, conoce al que será su esposo, Fernando de Cislo, en el cual Blanca Varela termina por incorporarse al núcleo de jóvenes artistas que formarían la generación del 50. Uno de los lugares que marcó el trayecto de la poeta fue la Peña Pancho Fierro, un pequeño recinto que también funcionaba como bar, ubicado en el centro de Lima. Allí conoció a José María Arguedas y a Emilio Adolfo Westphalen. La poeta recuerda que Arguedas le reveló un Perú oscuro y hondo que ella, como limeña criolla, desconocía. Por su parte, Westphalen representó para ella la encarnación viva del surrealismo, corriente que influenciaría notablemente su obra. Por esos años, Blanca Varela decidió hacer sus primeras publicaciones. Por ejemplo, Muchachita Negra y Sonata Loca, dos poemas prematuros, aparecieron en el quincenario Perú Nuevo en 1945. En el diario La Prensa publicó los sonetos Yago construye bajo su propia sombra y Yago siembra su voz en 1946. Al año siguiente, publicó en el diario La Nación dos poemas bajo el título Poema, que posteriormente se incluirían en su primer libro bajo los títulos Casi Pájaro y Retrato. Tras finalizar sus estudios, Blanca Varela permaneció un tiempo en Lima. En 1949 fue una de las pocas mujeres en formar parte del consejo de redacción de la revista Espacio, un órgano fundamental para la modernidad arquitectónica y artística en el Perú, ahora desprendido de las canteras del diario El Comercio. Luego de unos años de relación con el pintor Fernando de Cislo, Blanca Varela y él contrajeron matrimonio, antes de partir a París en 1949. El puerto del Callao los esperaba ese mismo día nupcial y por la tarde, apenas terminada la ceremonia, abordaron el barco Reina del Pacífico, que los llevaría hasta Francia en un lapso de 28 días. La recibirán el poeta Jorge Eduardo Eyelson y el pintor
Pepe Bresciani, y la instalarán en un hotel en el barrio latino. Allí vivirá con un presupuesto ínfimo de 70 a 90 dólares mensuales. Es, según ella, en el maravilloso París de las vanguardias que sufrirá las condiciones de un país afectado por la posguerra, donde prevalecía un desconsuelo brutal, terribles racionamientos y un profundo terror a la bomba atómica. Sin embargo, esto fue determinante para su formación y crecimiento, y es en este mismo lugar que, gracias al diplomático Enrique Pérez Barnechea, conocerá a Octavio Paz, quien ya había leído algunos poemas de Blanca. Él se convirtió en su mentor, fue su guía y la introdujo en un círculo de intelectuales que incluía a personalidades como André Breton, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, también Julio Cortázar. Con algunos forjó una amistad genuina, pero fue Octavio Paz quien se interesó en su trabajo poético y le insistía constantemente que escribiese, leyéndole y exigiéndole textos nuevos en sus reuniones en París. Blanca cumpliría, pues los poemas de su primera publicación estarían escritos desde la capital francesa, aunque no verían la luz hasta 10 años después. Esta etapa formativa inicial en Europa se vio interrumpida en 1951, cuando ella y Fernando de Cislo regresaron a Lima y decidieron separarse. Luego tendría 2 estancias más, una sola tras su separación del pintor de Cislo, cuando regresó a París en 1953. En este periodo se alejó de los círculos latinoamericanos y se sumergió en el pensamiento existencialista. Mantuvo una amistad cercana con Simone de Beauvoir y frecuentó a Jean-Paul Sartre. Al año siguiente, tras reconciliarse con Cislo, la pareja vivió un año en Florencia antes de retornar definitivamente al Perú en 1955. Una estancia que Blanca describió como la puerta de salida y el lugar de la mirada retrospectiva de esos años pasados en París. Su regreso en 1955 cierra su etapa formativa en el extranjero y encamina su figura a la próxima consolidación como una de las voces mayores de la poesía de la generación del 50. Y es por esto que nos embarcaremos a conversar con el poeta e intelectual Marco Martos, quien ha sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua, decano de la Facultad de Letras de San Marcos y figura central de la generación que sigue a la de Blanca Varela, la generación del 60. Con él profundizaremos un poco más en el contexto sobre el cual suceden los inicios de la poeta. Como una moneda, te apretaré entre mis manos y todas las puertas cederán. Y lo veré todo y la sorpresa no quemará mi lengua y comprenderé entonces el crecimiento de las plantas y el cambio de pelaje en las pequeñas crías. Hallaré la señal y la caída de los astros me probará la existencia de otros caminos y que cada movimiento engendra 2 criaturas, una abatida y otra triunfante, y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo. Y bello te arrojará la fábrica entre nosotros. Conversando un poco acerca de Blanca Varela, decíamos que Blanca ingresa a San Marcos a los 16 años, una edad muy temprana, donde entra en contacto con figuras como Jorge Eduardo Eyelson, Sebastián Salazar Bondy, que impulsan esta primera etapa creativa. ¿Cómo se configura la relación que tiene Blanca Varela con la generación del 50 en esos inicios y cómo se mantiene o se transforma a lo largo de la trayectoria? Bueno, Blanca Varela vivía en Santa Beatriz, ese barrio de Lima que sigue siendo el centro teóricamente, y ahí vivían las personas que todos mencionaron, creo que menos que Jorge Eduardo Eyelson, que vivía en otra parte, pero ahí vivía Salazar Bondy y vivía Javier Soroguren también, de tal manera que ella los conocía, y los conocía de barrio, ¿no? Y la relación con San Marcos es bien curiosa porque tiene que ver con el espacio.
a ellos les gustaba ir a la casona y muchas veces conversaban ahí incluso antes de que ella ingrese. Bueno, ella ingresó a San Marcos el año 42 y después de algún tiempo se casó con uno que iba mucho ahí, que era Fernando de Cislo. Y además hay encuentros de todos ellos en la playa y conocieron a José María Arguedas. Y hay fotos. Pancho Fierro, ¿no? No. Antes. No. Con José María Arguedas en la playa. Ya. Hay fotos de Blanca en grupo, con Cislo, con Salazar. Y yo me imagino que es Puerto Supe donde son esas fotos. ¿Tuvo usted relación con Blanca Varela? ¿Cómo se dio esa? Yo la conocí mucho tiempo después, cuando ella tenía un nombre y bueno, me recibió con mucha afabilidad. Yo conversaba con ella en cafés cercanos a la librería que ahora se llama Blanca Varela, ¿no? Porque ella trabajaba ahí. ¿Trabajaba ahí? Tiempo, sí, trabajó ahí un tiempo. Y también era amiga de Abelardo Oquendo, que es otro miembro de la generación del 50, que no escribió ni poesía ni cuento, pero sí crítica literaria. Era bien allegada a él. Hablemos un poco del primer poemario, el poemario Ese puerto existe, que es con el cual Blanca Varela debuta. ¿Qué elementos para usted hacen que ese poemario sea una obra singular dentro de la poesía peruana? Bueno, yo desde ahora no puedo saber cómo ella aprendió a escribir poesía, pero ese primer poemario ya es una obra maestra. Es una obra de alguien que sabe. Ahora, si pensamos en las edades de los miembros de la generación del 50, Soloburen había nacido en 1921, Eilson en 1924, Salazar Bondi también en el año 24, Blanca Varela nació el año 25, pero todos los miembros del 50, más otros que no he mencionado, ya habían publicado libros en los años 50 y ella no. Ella fue la última en publicar. Y ese libro, Ese puerto existe, digamos, pasó por muchas miradas de ella misma. Seguramente Cislo tenía también un buen gusto literario, eso no se ha dicho mucho, pero Cislo mismo escribía muy bien. Él era una persona que podía haber sido escritor, además de pintor. Bueno, el hecho es que cuando ellos se casan, van a París y entonces y conocen a Albert Camus, conocen a Sartre y conocen especialmente a Octavio Paz, que en este caso es muy importante. Octavio Paz era un poeta ya reconocido, hispanoamericano, y además hablaba el mismo idioma que ellos, y había una relación cercana. El hecho ya bastante difundido es que ella le llevó su primer libro y que se llamaba Puerto Supe. Entonces él le preguntó, ¿ese puerto existe? Entonces ella contestó, sí existe. Entonces él dijo, ese puerto existe, es el título del libro, y ella lo cambió. Pero el primer poema sigue llamándose Puerto Supe, que es un poema, digamos, redondo, con mucha fuerza, y que muestra una característica de los grandes escritores que pocas veces todos la tienen, ¿no? Y que es que el cerebro de un escritor, el cerebro de un escritor talentoso, es al mismo tiempo masculino y femenino. Sí, justamente al respecto de eso es algo de lo que Octavio Paz habla dentro del prólogo de Ese puerto existe, ¿no? La voz masculina desde la cual se ubica el sujeto poético. Él señala textualmente que nada menos femenino que la poesía de Blanca Varela, aunque también la califica de valerosa y mujeril. ¿Cómo se entiende esta elección de voz en el contexto de la publicación? Bueno, se entiende porque, como dije antes, hay algunos grandes escritores que pueden asumir lo masculino y femenino con naturalidad. Un ejemplo sería pues, Flaubert. Otro ejemplo es Tolstoy en Ana Karenina.
Y otro ejemplo es ella misma. También en narrativa peruana, Pilar Duby, por ejemplo, es una persona que asume lo masculino y lo femenino. O sea, eso no tiene nada que ver con sexualidad. Sí tiene que ver con visión del mundo. Es decir, cómo piensa una mujer. Un novelista se ve obligado a decirlo, pero la mayor parte de novelistas, digamos, no aciertan totalmente cuando escriben mujeres. En cambio, sí Tolstoy, sí Flaubert. Es decir, uno siente que está hablando una mujer cuando habla Ana Karenina, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, más bien es la masculinidad incorporada, como en Santa Teresa, por ejemplo. Santa Teresa es masculina y es femenina en sus escritos. Otro de las características de este primer libro de Blanca Varela es el elemento del mar, ¿no? Es algo a lo que recurre bastante, no solamente en Puerto Supe, sino también en poemas como El Capitán, que según investigamos es un poema también dedicado, hecho en la memoria del padre de Blanca Varela. ¿Qué valor le encuentra usted a la presencia del mar dentro de esta construcción de imágenes en el libro de Puerto Supe? Bueno, es muy importante. Casi podría decirse que solamente en la palabra puerto ya está el mar. En la primera línea, puerto, ya no hay puerto sin mar, ¿no? Entonces, el mar pues, es un símbolo que ha traído siempre a varones y mujeres, ¿no? Y como dice Paul Valéry, el mar está siempre comenzando, ¿no? Entonces, el mar es el origen de la vida, además. Y el mar es el símbolo de lo que transcurre, de lo que no se acaba, de lo que cambia y que al mismo tiempo es circular y vuelve a ser el mismo. Y en su valoración como poeta, ¿qué es lo que más destaca dentro de esta primera etapa de Blanca Varela? Bueno, esa capacidad para ser ella misma, es decir, como voz de varón y mujeril, como ha dicho Octavio Paz, eso me parece tal vez lo más importante. Pero lo otro es lo bien logrado de los poemas. Se puede decir que sin considerar los poemas que ella publicó de 15 y 16 años en algunos periódicos, que el libro ya es un libro maduro, que cualquier escritor podría haberse sentido orgulloso de firmarlo. El de Ese puerto existe. Sí, Ese puerto existe. Ya para finalizar, algunos escritores han mencionado los méritos de Blanca Varela a tal punto de considerarla digna de ser Nobel de Literatura. ¿Cree usted que es así? Bueno, creo que sí, en el sentido de por sus calidades. Pero de todas maneras, no me olvido que para ser Nobel hay que estar traducido al sueco. Si ella estuviera traducido al sueco, hubiera podido ser candidata. Yo creo que sí. El Perú, a lo largo del tiempo, ha presentado a los siguientes candidatos: a Ventura García Calderón, a Luis Alberto Sánchez, a Alberto Hidalgo, que lo presentaron más bien argentinos, y bueno, Mario Vargas Llosa. Pero de hecho, otro poeta muy importante que yo pongo a la altura de Blanca Varela en la generación del 50, aparte de Emerson, es Carlos Germán Belli. Yo creo que los dos hubieran sido unos buenos candidatos para el Premio Nobel. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor, por su amabilidad y un gusto conversar, como siempre. Muchas gracias. Pues muy bien, hemos llegado al final del primer episodio dedicado a la poeta centenaria Blanca Varela. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Voces Sanmarquinas. Mi nombre es Rodrigo Ceballos. Y yo soy Eduardo Briceño y nos vemos en la próxima. Hasta luego.